Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a retomar otra de las secciones habituales del canal y una de las secciones favoritas para mí. Y no es nada más y nada menos que la sección de cine con mayúsculas. Hace ya unos cuantos meses que yo hice aquí en el canal un vídeo al que titulé Cine con mayúsculas y que era un pequeño homenaje a una serie de una colección de cintas VHS de una serie de títulos que habían estado prácticamente agotados durante mucho tiempo cuando estaban de moda pues los VHS, cuando estaban todavía pues estábamos con los vídeos y con las cintas de vídeo. Pero que estos títulos la verdad es que han salido muy pocos, tanto en DVD y escasamente, por no decir casi ninguno, en Blu-ray. Yo tengo algunos de ellos en el formato de alta definición, pero la verdad es que escasean bastantes, la mayoría en DVD, y además que me ha costado bastante conseguirlos y realmente merece la pena. Son títulos muy escogidos, de los cuales ya tengo unos cuantos comentados, ya os digo, aquí en el canal, y esta noche vamos a sumar uno de ellos. En 1933, el director Willard Van Dyke filmó, para mí y para muchos historiadores de cine, lo que consideran pues la primera película importante del cine de catástrofes. Willard Van Dyke, el director, realmente llamado Woodbridge Van Dyke, Willard era un seudónimo, un apodo cariñoso que le pusieron, vamos, un diminutivo cariñoso que le pusieron en Hollywood, de la Metro-Goldwyn-Mayer, productora para la que trabajó prácticamente pues casi toda su vida. Realizó una serie de grandísimas películas a lo largo de las décadas de los años 30 y de los años 40. Pero Willard Van Dyke en realidad pues era uno de los directores que se habían forjado prácticamente pues a la postre, pues como por ejemplo pueda ser John Ford, o como pueda ser Raoul Walsh, o como pueda ser Cecil B. DeMille. Es decir, todos ellos se forjaron al calor realmente de uno de los grandes padres de lo que es la narrativa estadounidense en lo que al cine se refiere, que fue nada más y nada menos que David Ward Griffith, director de esas dos grandes superproducciones que fueron El nacimiento de una nación e Intolerancia. Sobre todo Willard Van Dyke, que participó como ayudante del segundo equipo de dirección de la película Intolerancia de 1916. Prácticamente la mayoría de la filmografía de Willard Van Dyke es pues la mayoría de cine mudo, pero fue uno de los pocos directores realmente que sobrevivieron pues prácticamente a la carnicería que hubo entre el cine mudo y el cine sonoro, ya que muchísimos directores, actores, muchísima gente que trabajaba en Hollywood no supo amoldarse prácticamente a un nuevo tipo de cine que se hacía, que era ya incorporando el sonido. Pero Willard Van Dyke, dadas sus características, la Metro-Goldwyn-Mayer siguió apostando por él de una manera muy segura. Dentro de lo que fueron los primeros años del cine sonoro, durante los años 30, Willard Van Dyke realizó una serie de grandísimas películas, sobre todo dos, que una de ellas la tengo aquí, es la película que voy a comentar esta noche, y otra es una de las grandes comedias de la historia del cine, que se llama La cena de los acusados, del año, si mal no recuerdo, 1934, protagonizada por William Powell y por Myrna Loy. Aunque de Myrna Loy ya os hablaré mucho más extensamente cuando comente esa grandísima película llamada Los mejores años de nuestra vida, William Wyler, y de William Powell os hablaré cuando comente otra gran obra maestra, en este caso de la comedia, que se llama El servicio de las damas, junto a Carole Lombard. Y además que es la esposa de la película, mejor dicho, del protagonista de la película que os voy a hablar esta noche. Willard Van Dyke filmó en 1936, como os he dicho, la primera película importante de catástrofes, pero no solo una película catastrofista al uso, ya que engloba muchísimos géneros realmente importantes, como es el vodevil, el musical, lo que es el melodrama, lo que es el trío amoroso, una gran película, una gran historia de amor y finalmente una gran tragedia catastrofista, como la veremos prácticamente en la última media hora de película. La película que os voy a comentar esta noche es nada más y nada menos que San Francisco. Esta película, esta maravillosa película, que yo ya he visto multitud de veces aquí en casa, en el DVD la he estado visionando nuevamente esta noche, y es una película que realmente se puede decir de ella todo bueno. Es uno de esos grandes clásicos de los años 30, en el que la narrativa, en el que las interpretaciones, en el que el arco argumental de los personajes está tan pulido, es tan perfecto, que no puedo dar otro calificativo de esta película que no sea el de obra maestra absoluta. Yo os digo que esta película fue pues prácticamente pues la primera gran película que inauguró el género catastrofista. La película nos narra una serie de acontecimientos, evidentemente de los personajes, pero dentro de lo que es el marco de un acontecimiento histórico.
que fue pues el gran terremoto que hubo en San Francisco en 1906, a principios de año de 1906. Y todo este marco histórico dentro de la película está adornado por una estupenda historia de amor con grandes interpretaciones y con grandísimos actores. Willard Van Dyke, además, dentro de todo lo que fue el periplo de su carrera, fue un director que, ya os digo, como estuvo trabajando con David Ward Griffith en Intolerancia, se hizo además gran especialista en lo que a efectos visuales se refiere. Y además San Francisco es, digamos, el mayor exponente dentro de los años 30 en lo que es una película que nos ofrece grandes efectos visuales, un gran melodrama, una estupenda historia de amor, grandes interpretaciones y todo ello en un empaque realmente de película un tanto musical. Pero en ese conglomerado de géneros lo que hace Willard Van Dyke es equilibrarlos todos de una manera tan perfecta que prácticamente se puede decir que San Francisco es una película que es realmente un gran melodrama, o podríamos englobarla como cine catastrofista, pero es una película realmente bastante inclasificable, ya que abarca mucho lo que es el musical, ya os digo, lo que es el melodrama, lo que son las historias de amor, lo que es un triángulo amoroso, lo que es la tragedia, el cine catastrofista. Es decir, tiene muchísimas lecturas esta película. Y además tiene un trasfondo religioso en el que, ya os digo, la religión va a tener un importante papel porque cambiará la manera de ver las cosas del protagonista, en este caso Clark Gable. La película, ya os digo, de 1936, dirigida por William Van Dyke, está protagonizada por Clark Gable, el rey de Hollywood en los años 30 y en los posteriores, prácticamente hasta que falleció, Jeanette MacDonald y Spencer Tracy. Clark Gable prácticamente... ¿Quién no conoce a Clark Gable? Es decir, el rey de Hollywood y prácticamente el único rey que Hollywood ha tenido realmente, desde los años 30 hasta 1960, que falleció antes del estreno de Vidas Rebeldes de John Huston, el Red Butler de Lo que el viento se llevó. Pero también tuvo grandísimos papeles, como ese papel que le dio Frank Capra en 1934 en la comedia, en la Screwball Comedy, Sucedió una noche junto a Claudette Colbert, que fue prácticamente la película que inauguró las Screwball Comedies. Es una película que yo comentaré dentro de muy poquito también en el canal y que es uno de los máximos exponentes de la comedia norteamericana, tal y como Hollywood la estaba realmente enfocando desde un punto de vista de las Screwball Comedies, que ya más o menos os comentaré todo ello cuando hablemos de Sucedió una noche. Pero también tiene otros grandes protagonistas, otros grandes personajes, por ejemplo, como aquel tratante hasta cierto punto de esclavos en La esclava libre junto con Yvonne de Carlo, y el Blackie Norton, que es el nombre de su personaje, en San Francisco de Willard Van Dyke. Spencer Tracy es otro de esos actores fantásticos que tampoco necesita presentación. Fue, además de uno de los mejores actores de la historia del cine, el gran amante de Katharine Hepburn prácticamente desde que se conocieron hasta que Spencer Tracy falleció en 1967. No pudo ver el estreno, al igual que Clark Gable en Vidas de Rebeldes, no pudo ver el estreno de Adivina quién viene esta noche de Stanley Kramer, que fue la última película que hizo con Katharine Hepburn y que prácticamente consolidó la carrera de Sidney Poitier. Y luego tenemos pues a Jeanette MacDonald, que es la protagonista femenina, que fue una de las grandes cantantes del Hollywood clásico. Lo que pasa es que Jeanette MacDonald primero empezó en cine y luego dio, por así decirlo, el salto a lo que era el mundo de la música. Ella tenía una voz de soprano y llegó a cantar hasta ópera. Es más, en esta película se napone precisamente a cantar ópera, porque tiene una voz absolutamente prodigiosa. Primero fue actriz, pero luego fue moldeando su voz a lo largo de los años y luego se convirtió en una soprano realmente espectacular. Participó en cine, en televisión y evidentemente en el teatro haciendo ópera. Y además es que, cinematográficamente hablando, formó un dúo con dos de los actores, dos de los grandes cantantes del Hollywood de la época. Bueno, uno de ellos se puede decir que era de Hollywood, que era el cantante Nelson Eddy, en el que en el mismo año que San Francisco rodaron Jeanette MacDonald y Nelson Eddy uno de los grandes musicales de la historia del cine llamada Rosemary. Pero es que Jeanette MacDonald también participó en un gran musical que estuvo filmado en Hollywood, pero con un actor francés llamado Maurice Chevalier. Acordaos de la película Gigi, de Vincent Minnelli, y de aquella otra película que yo tengo aquí comentada en el canal, de la Walt Disney Pictures, que fue Los hijos del Capitán Grant, en el que hacía de profesor Paganel, que era un profesor de universidad que encuentra un mensaje dentro de una botella.
basada la película evidentemente en la inmortal obra de Julio Verne. Con Maurice Chevalier hizo otro de los grandes clásicos del cine musical de los años 30, que fue La viuda alegre. Una vez presentados más o menos un poquito lo que son los tres actores principales, podemos decir prácticamente sin temor a equivocarnos que esta fue una de las mejores películas de los años 30. Willard Van Dyke prácticamente se puede decir que dentro de su currículum, dentro de su filmografía, tiene dos obras maestras, que es La cena de los acusados y San Francisco. De La cena de los acusados ya os hablaré posteriormente. Argumentalmente hablando, nos situamos en el San Francisco de 1905, de la Nochevieja de 1905. Y se nos retrata la ciudad de San Francisco, la verdad es que como un lugar como si fuera Sodoma, un lugar de vicio, de perversión, de locales clandestinos, locales de juego, de variedades, pero también se nos representa como una ciudad también muy estratificada en clases sociales, donde la clase alta es la que prácticamente, no digamos que predomina en la ciudad, pero es la que tiene realmente pues el control sobre muchísimos de los grandes estamentos y sobre todo controlada a los de la clase más baja. Blackie Norton, el papel que interpreta Clark Gable, lo que hace es ser el dueño de un local de variedades, pero un local de variedades que no solo ofrece un espectáculo musical realmente absorbente para todo tipo de público, bueno, para todo tipo de público hasta, digamos, de una determinada edad para arriba, se puede decir, en el que las chicas de todos esos componentes y todos esos bailes, lo que realmente realizan además entre bastidores es otra función, por así decirlo, que se da a entender en la película. Pero estamos en 1936 y el código Hays es bastante estricto. Pero en esos locales, y en el local de Clark Gable, del personaje Clark Gable, no es una excepción, también se practica el juego ilegal. Y entonces Blackie, que es así como es conocido en la ciudad de San Francisco, es el dueño del local más importante en San Francisco, porque tiene un local gigantesco, con un amplio número de variedades, con un amplio número de chicas, y que además todas estas chicas, pues, en la película, en la fiesta que se celebra de la Nochevieja de 1905 al Año Nuevo 1906, es decir, del 31 de diciembre al 1 de enero de 1906, se nos presenta como un espectáculo un tanto subidito de tono. Y claro, todo ello también con una serie de juegos clandestinos que tienen evidentemente dentro de lo que es su local. A este local llega una chica que se ha quedado sin trabajo, que es Janet MacDonald, el personaje de Janet MacDonald, poseedora de una voz absolutamente deslumbrante, que enamora a Blackie realmente de una manera pues prácticamente espeluznante. Se puede decir que le deja sin palabras, porque Janet MacDonald tenía una voz auténtica en esta película. No está doblada, como otras actrices también de la época, sino que ella ya tenía prácticamente una voz absolutamente de soprano, de cantante de ópera. Y entonces él ve pues como un gran negocio en ella, desde un primer momento, pero que poco a poco, y debido a la inocencia y sobre todo a la bondad del personaje de Janet MacDonald, se irá enamorando de ella inevitablemente. A su vez, Blackie, Clark Gable, tiene su mejor amigo que es Spencer Tracy, un sacerdote que en esta película tiene un componente religioso y simbólico muy importante, ya que lo que hace es ser la conciencia de Blackie, además de ser su entrenador personal, porque a Blackie le gusta el boxeo, y también ser un sacerdote. Un sacerdote que lo que hace es intentar mantener un equilibrio en la ciudad de San Francisco entre todo lo que es el vicio, la perversión y también el mundo de ese pecado y los pecados que tiene que ir, digamos, salvando a todas las personas de la ciudad de San Francisco. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de San Francisco en 1905 no era la gran megalópolis que lo fue muchísimos años o unos años posteriormente, y que era una ciudad pues hasta cierto punto pequeña, portuaria evidentemente, y que además los acontecimientos del terremoto que tiene lugar en la película fueron acontecimientos absolutamente reales. A principios del siglo XX, la falla de San Andrés en San Francisco pues prácticamente movió la tectónica de placas que había realmente en San Francisco, porque es que la ciudad está emplazada, está construida en la falla de San Andrés. Y entonces cuando esa falla empieza a moverse, las dos gigantescas placas empiezan a moverse, lo que hacen es provocar un derrumbe absoluto de todo lo que es la ciudad. Así es como nos lo cuentan en esta película. Como dato curioso, si me permitís el inciso, últimamente se están ya registrando una serie de movimientos sísmicos en San Francisco, y desde el terremoto de principios del siglo XX se dijo
que en no demasiados años más se iba a repetir ese gran terremoto en San Francisco. Es decir, que es posible que a lo mejor nosotros podamos vivir, Dios quiera que no, un terremoto como el que realmente hay en la película. Dentro de lo que es el arco, de este arco argumental, vamos a tener en la película, digamos, varios cambios de tono. Dos cambios de tono fundamentales, pero es que a la vez la película funciona dentro de la historia o que os he contado de los personajes, funciona además como si fueran varios géneros. Funciona primeramente como un musical, funciona como un melodrama y funciona como una historia de amor. Desde el primer momento se nos presentan todo lo que son, ya no solo el local donde Clark Gable, él es el líder, realmente el dueño, sino que también se nos presentan todas las actividades clandestinas que realiza en este local y en todos los demás. Y que además contrasta mucho en el guión y en la dirección de Willard Van Dyke con todo lo que es justamente la cara opuesta de todo este mundo de corrupción, de vicio, de locales de variedades, que es el mundo de la alta sociedad de San Francisco. Es decir, que en la película lo que se nos expone son los dos polos opuestos. Desde un primer momento se nos expone todo lo que son los locales de variedades y lo que conlleva. Y posteriormente se nos muestra, un poco avanzada la película, y además en las figuras de un personaje que es el dueño del teatro, de la ópera Tivoli, allí en San Francisco, todo el mundo de la alta sociedad. Y a través de los ojos de Janet MacDonald estaremos presentes tanto en el mundo de las variedades, que representa la clase media baja, y el mundo de la aristocracia representada en el teatro y sobre todo en la ópera, también a través de los ojos de Janet MacDonald, con dos pretendientes que tiene. Y es que el personaje de Janet MacDonald, debido a su voz y debido a su físico que enamora al personaje de Blackie, de Clark Gable, y enamora al dueño de lo que es el teatro Tivoli de la ópera de San Francisco. Y entonces ella tiene que lidiar, realmente en su personaje se nos expone un importante conflicto interior. Primeramente el personaje de Blackie, el personaje de Clark Gable, digamos que para ella representa un poquito, ¿cómo os diría yo? Como ese hombre que va a convertirla en una estrella absoluta, que la enamora con sus palabras, con su físico despampanante, pero que realmente no tiene mucho que ofrecerle. Es decir, tiene más de palabra que de hecho. Y luego está el personaje, lo que es el dueño del teatro del Tivoli, de la ópera, allí en San Francisco, que pretende enamorarla de otra manera, haciendo de ella una gran estrella, pero no mencionándolo, sino que se lo demostrará a lo largo de muchos años, evidentemente interpretando ópera como soprano en todas las obras de la ópera, en todas las obras de teatro que evidentemente tengan lugar en este gigantesco teatro allí en San Francisco, en la ópera de San Francisco. Entonces, claro, el personaje de Janet MacDonald en esta película, aquí es donde realmente está el triángulo amoroso. Se le presenta una dicotomía. Y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Guiarme por el corazón o guiarme por la cabeza? Y digo que a través de los ojos de Janet MacDonald se nos va a presentar, o se nos van a presentar los dos mundos de San Francisco, porque realmente ella está o empieza a cantar en el cabaret de variedades de Blackie, de Clark Gable, donde se nos muestra todo lo que son las actividades clandestinas, todo lo que ocurre entre bastidores, que no es nada, por así decirlo, moral, es completamente inmoral, pero que a Clark Gable no le importa absolutamente para nada. Pero es que además, también el jefe del teatro de la ópera se enamorará del personaje de Janet MacDonald y a ella le propondrá cantar en la ópera, que es justamente lo que ella quiere. Pero claro, cuando este personaje lo que hace es proponerle a Janet MacDonald, proponerle a su personaje que se case con ella, entonces su corazón se dividirá y entonces estará completamente, digamos que, distanciado de una manera muy importante entre un mundo y otro. Es decir, elegir lo que es el mundo de Clark Gable, elegir el mundo de las variedades, pero elegir al hombre que ella se ha enamorado, o elegir realmente a la alta sociedad, elegir el mundo de la ópera, su sueño realmente, que era llegar a cantar en un teatro de la ópera. Y aquí es cuando realmente para lo que es la decisión final está el personaje de Spencer Tracy, que ya os digo es como un personaje que es un sacerdote, pero que es la conciencia de Blackie y que a lo largo de la película se nos mostrará como la conciencia también del personaje de Janet MacDonald. Dentro de la conciencia del personaje de Clark Gable, Blackie es un personaje pues un tanto díscolo, por así decirlo. Es un personaje que no se le pone, no se le
pone por delante absolutamente nada porque está acostumbrado prácticamente a ramplar con todo ello. Es decir, de superar los obstáculos le vengan de la manera en que le vengan y no amilanarse absolutamente ante nada. Pero claro, Spencer Tracy siempre vio a Blackie como un aprovechado. No vio a Clark Gable, al personaje de Clark Gable, como una persona totalmente honesta. Y siempre le da el consejo a Janet MacDonald de que tiene realmente que irse con su otro enamorado, realmente, que es el dueño de la ópera, pero para cumplir su sueño. Y que ella es un personaje, además el de Janet MacDonald, muy buena y muy inocente también en algunos aspectos, que lo que hace es guiarse más por el corazón que por la cabeza. Pero será Spencer Tracy el que marque el camino realmente del personaje de Janet MacDonald. Y es aquí donde Willard Van Dyke, dentro de lo que es su narrativa, nos va pasando de un género a otro, porque vemos cómo evidentemente Janet MacDonald interpreta en esos personajes del cabaret de variedades de Clark Gable a personajes como si fueran de vodevil, es decir, aquí se nos presenta realmente como si fuera una película musical. Pero luego cuando va evolucionando y se pasa a la ópera y ella va escalando, digamos, dentro de la que es la sociedad, se nos ve también la película pues como un musical, pero ya más derivado a lo que es la ópera, dejando el vodevil un poco de lado. Por lo tanto, se puede decir que a través del personaje Janet MacDonald somos testigos de todos los espectáculos que había en la ciudad de San Francisco a principios de siglo. Es decir, dentro de lo que es el guión y la narrativa de la película, estaba evolucionando de tal manera que somos testigos del ambiente o de los diferentes ambientes que hay en la ciudad de San Francisco. En esta película, Willard Van Dyke, el director, lo que nos hace es un retrato, es decir, una fotografía histórica de todos los ambientes y de las clases sociales de lo que es el San Francisco de principios de siglo XX. Vista pues como una ciudad realmente revolucionada, vista como una ciudad que se da bastante a lo que es el vicio, lo que es incluso el pecado, lo que es el pecado, ya me entendéis, lo que son los juegos clandestinos, pero también otra parte de la ciudad que evidentemente no está por la labor de todo eso, sino que es una zona más educada, más de alta sociedad y evidentemente, digamos, un poco más limpia. Una de las secuencias clave de la película es cuando Janet MacDonald, además narrativamente resuelta de una manera extraordinaria, cuando el jefe el dueño de lo que es el Teatro Tivoli, es decir, lo que es la ópera, su pretendiente y además, evidentemente, un rival de Blackie en lo que al espectáculo se refiere, lleva a una gran mansión a Janet MacDonald a que conozca a su madre. Y la madre le dice, tienes dos caminos, hija. Realmente esto es prácticamente como si fuera una lección prácticamente de vida. Dice, esta señora, ya una señora entrada en años, que llegó a San Francisco en 1850 y tantos, le dices que tiene dos opciones, hija. Dice, yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué a América en 1850, y yo también, pues en aquella época, pues había muy pocas mujeres por una gran cantidad de hombres. Y estábamos realmente pues muy solicitadas. Dice, y yo también tuve a mi Blackie. Es decir, tuvo una especie como de Clark Gable. Es decir, ese hombre que la quiso poner en un pedestal, que la prometió de todo, pero que a la larga siempre se quiso aprovechar de ella. Porque Clark Gable en esta película interpreta a un personaje que tiene una cierta ambigüedad. Además, la ambigüedad esa tan calculada que yo muchas veces os he mencionado dentro de lo que son las grandes obras maestras del Hollywood clásico, en el que realmente nos tenemos que quedar o que tenemos nosotros que interpretar cómo es prácticamente el personaje, porque es absolutamente ambiguo. Es decir, Clark Gable, Blackie Norton en esta película se enamora del personaje de Janet MacDonald, pero también podemos dar a entender o se da a entender que la quiere para su espectáculo de variedades. Por lo tanto, podemos establecer aquí, digamos, los dos polos opuestos. Es decir, o está enamorada de ella y no le importa que esté en su teatro de variedades, o realmente la quiere de una manera interesada para explotarla dentro de su teatro de variedades. Entonces, claro, como Spencer Tracy, que es, digamos, la conciencia de Clark Gable, en una secuencia realmente fabulosa dentro de la película, le dice, no voy a consentir que el personaje, que el personaje Janet MacDonald esté aquí solo para satisfacer tus deseos y además para que tú te aproveches de ella musicalmente hablando, porque ella se merece algo mucho mejor debido a su bondad y debido evidentemente a su voz. Pero claro, aquí es donde el personaje Clark Gable, donde saca a relucir su egoísmo, pegando un puñetazo a Spencer Tracy, al sacerdote que interpreta a Spencer Tracy, además hiriéndole, sacándole además sangre de la boca,
y efectivamente es cuando frente al espectador se nos presenta cómo efectivamente, si esa verdad que ha dicho Spencer Tracy le ha dolido mucho a Blackie, a Clark Gable, y por eso le ha soltado el puñetazo, o realmente le ha dado un puñetazo realmente por rabia, nada más, porque quiere que el personaje Janet MacDonald se vaya con su principal rival para que sea un miembro de la ópera. Que él, Blackie, comprende perfectamente que lo que debe de hacer es dejarla marchar para que sea una gran cantante de ópera, porque su voz no es, digamos, digna solo del vodevil, sino que es digna del mundo de la ópera. Por eso yo os digo que el personaje de Spencer Tracy en esta película es, digamos, la conciencia del personaje Clark Gable y también a veces la conciencia del personaje de Janet MacDonald. Es decir, tiene una interpretación muy ambivalente en ese aspecto, juega como a dos bandas. La verdad es que San Francisco, en ese sentido, dentro de lo que es el argumento, dentro de lo que es, mejor dicho, el arco argumental de cada personaje, es muy rica, porque nos presenta muchos matices de cada uno de los personajes y cómo van evolucionando a lo largo de la historia. Sobre todo cuando tenga en cuenta, o mejor dicho, cuando en pantalla aparezca ya el terremoto propiamente de San Francisco y que ese terremoto cambiará la mentalidad del personaje de Clark Gable, cambiará la personalidad de Blackie, evidentemente para mejor. Es como si dentro de esa gran ciudad, digamos, llena de grandes cantidades de dinero, pero también grandes cantidades de vicio, de perversión, es como si una mano de Dios provocase ese terremoto para que una nueva ciudad de San Francisco floreciese, pero evidentemente ni tan materialista ni tan corrupta. Es decir, el terremoto, digamos que es como una mano que ha sacudido San Francisco porque la ha visto como una ciudad absolutamente muy materialista. La madre del jefe, del dueño de la ópera, le da un buen consejo realmente al personaje Janet MacDonald. Le dice: yo tuve a mi Blackie, yo tuve a un personaje, a un pretendiente parecido a Clark Gable, pero te terminará haciendo daño porque quiere realmente aprovecharse de ti. Y le dice: cásate con mi hijo porque él te asegurará una posición. Es decir, está anteponiendo el materialismo a lo que es el amor. Y claro, eso también realmente se puede ver como un pecado. Es decir, la clase media y baja no es la única pecadora. La clase pecadora no es la única clase pecadora en San Francisco, sino que también la clase alta también peca de otro modo, sino que peca, digamos, que de materialismo, peca, digamos, de exceso de interés por el dinero, por todo ello. Y entonces, claro, lo que ocurre es presentarse dos clases dentro de la película, clase alta y clase media y clase baja, realmente llenas de pecado. Y ese terremoto es como si fuera un terremoto que intentase depurar la ciudad de San Francisco en todas sus capas sociales. Ya os digo que lo que es la película tiene varios géneros en sí. Todo lo que son las secuencias musicales de Janet MacDonald son absolutamente deliciosas y además tratadas con una planificación exquisita. Los primeros planos que tiene Janet MacDonald, como los primeros planos que tenían todas las actrices de Hollywood clásico, son absolutamente fascinantes. El trabajo incluso ya no de definición, sino incluso de difumina, sí, podríamos decirlo que algunos primeros planos de Janet MacDonald están un poco difuminados para darle una sensación como más etérea, como si fuera un ángel terrenal que ha venido ha venido a la Tierra y a la zona de San Francisco para depurarla, como al final de la película se nos muestra. Es Spencer Tracy, ya os digo, como si fuera la conciencia de Janet MacDonald y de Clark Gable. Pero es que además Spencer Tracy sabe en esta película cómo reconocer realmente al ángel que es Janet MacDonald, porque yo os digo que es un personaje lleno de bondad y lleno evidentemente de inocencia. También la corrupción se nos presenta en esta película como otra de las capas de lectura que tiene, porque fijaos, el personaje de Blackie y de Clark Gable quieren presentarse a una especie como de elecciones dentro de la política para ser concejal o para, no sé si me acuerdo si era concejal o algún cargo político dentro de la que es la ciudad de San Francisco, que tenía una serie, pues, si mal no recuerdo, pues estaban produciendo una serie de incendios y él quería acabar con todo eso. Quería acabar con parte de la delincuencia. Pero fijaos lo que hace Willard Van Dyke, la lectura que hace de los políticos Willard Van Dyke en esta película. Y es que al que se presenta para ser un personaje importante dentro del mundo de la política de San Francisco es el dueño de un local de variedades.
en el que entre bastidores pues también hay juegos clandestinos y evidentemente también prostitución. Es decir, lo que está vinculando Willard Van Dyke en esta película es a los políticos y a la corrupción. Fijaos que ya en 1936 ya se daba todo ello. Es decir, siempre se ha reflejado la corrupción con los políticos y los políticos con la corrupción. Pero vamos, esto no es algo nuevo de la sociedad actual, sino que ya en los años 30 en Hollywood, en Estados Unidos, ya se estaba dando. Y por lo tanto también dentro del marco histórico de la película a principios del siglo XX, en 1905. Es decir, hace más ya de 100 años, como la política la entendemos ahora o como la política se entendía por aquel entonces, pero que evidentemente la nuestra política, la de Occidente, bebe mucho de aquellas políticas de principios de siglo. Y de aquellos barros, pues estos lodos, por así decirlo. Es decir, que dentro de lo que es el film tenemos muchísimas capas de lectura. Pasada prácticamente 1 hora y media de película es cuando ya Willard Van Dyke nos expone narrativamente lo que es el terremoto. Pero nos lo expone narrativamente hablando de una manera realmente extraordinaria. Porque prácticamente el espectador está inmerso dentro de lo que es la historia, está viendo la evolución de los personajes, las relaciones que hay entre ellos, y prácticamente el terremoto en la película es algo que ya es como si casi ni se lo esperase. Es decir, yo que siempre veo esta película, prácticamente me olvido de que en la última parte del film va a haber realmente un terremoto que lo va a destruir todo. Pero yo os digo que es un terremoto bastante purificador. Pero técnicamente fijaos cómo está narrado. Vamos a desenmarañar, o mejor dicho, vamos a analizar una secuencia clave prácticamente a lo que es la última media hora de película. El personaje de Janet MacDonald está cantando, está prometida al dueño de la ópera del Tivoli de San Francisco, ha dejado a Blackie a un lado, al personaje de Clark Gable, pero cuando se entera por una ex compañera del local de variedades de Clark Gable, que el que va a ser su marido ha provocado una reyerta total, es decir, ha avisado a la policía diciendo que había juegos ilegales y clandestinos en el local de Clark Gable, pues Janet MacDonald lo que hace es subir al estrado en una especie de concurso y ganar un premio para lo que es el personaje de Clark Gable y sobre todo para lo que es su local de variedades. Pero en ese momento que está cantando, en el que ya ha terminado pues, prácticamente de cantar una canción pues para animar a la gente que había allí, que es la canción de San Francisco, entonces empieza un sonido dentro de la película que se nos antoja absolutamente revolucionario. La película estuvo nominada a 6 Oscars de la Academia, incluido Mejor Película y Mejor Director, pero se llevó el Oscar al Mejor Sonido. Y en la película empieza a ver como un sonido como de fondo y empieza todo lo que son los decorados del interior, además unos decorados inmensos porque estamos hablando de una superproducción, a moverse de una manera totalmente ejemplar como si realmente se tratara de un auténtico terremoto. Y aquí hay uno de los puntos fuertes de la película. Willard Van Dyke maneja los efectos visuales y los mete dentro de la película de una manera tan sumamente sabia, sin hacer un excesivo alarde de ellos, que pone los justos y necesarios para que de repente la historia de amor entre todos los personajes se convierta en una absoluta tragedia. Vemos cómo tanto decorados interiores como exteriores se desmoronan, se caen, maquetas destruidas, voladas por los aires de una manera absolutamente magistral, además con un realismo exacerbado. Construyeron para la película toda una calle con una serie de edificios, evidentemente de cartón piedra, e hicieron que se fuesen resquebrajando por completo. Es más, atención al plano, un plano absolutamente maravilloso que ya ha pasado la historia del cine, en el que el asfalto de la ciudad de San Francisco en una calle se abre literalmente y todas las personas que estaban en mitad de lo que era esa falla, en mitad de lo que es el asfalto cuando se estaba resquebrajando, prácticamente son engullidas por lo que es la falla del terreno, por lo que es la grieta. Es que se caen prácticamente dentro. Y además con un tono violento, espectacular y además sobrecogedor, que al espectador le pilla por completo por sorpresa. Es decir, el terremoto pilla por sorpresa tanto a los personajes de la película como al espectador, que prácticamente inmerso en la historia de amor, inmerso en los personajes, se ha olvidado por completo de que dentro de la película va a haber un gigantesco terremoto. Y todo eso además está representado de un modo absolutamente realista y además sin concesiones. Ladrillos, muros, edificios enteros cayéndose sobre la gente, los interiores de lo que son los locales resquebrajándose,
los muros, las paredes, las puertas viniéndose abajo, es decir, todo además con un grado de violencia que para 1936 realmente era muy importante. Y además, evidentemente, todo ello, Wheeler Van Dyke lo que hace dentro de su planificación es intercalar lo que son secuencias en exteriores con interiores. Y cuando toda la ciudad, después de unos minutos de movimientos sísmicos, se ha quedado completamente en silencio, solo se oyen los gritos de las personas, en ese momento la banda sonora y el tono amigable y amoroso de la película cambia por completo, y este es uno de los puntos fuertes de la película. Lo que hace Wheeler Van Dyke es, como os había dicho al principio del vídeo, cambiar de tono la película por completo. Y pasamos de una película melodramática a una película trágica. Y además todo se puede decir que en décimas de segundo. Porque es que todo lo que es las secuencias de los terremotos no está a lo mejor hecho, evidentemente, con los efectos visuales de ahora por ordenador, pero al ser más artísticos, mejor dicho, más artesanos, y además darle un mayor realismo, parece que es mucho más real de cara al espectador. Es decir, no hay efecto especial que sea gratuito. Y entonces todo lo que son las caídas de los edificios, lo que son los muros, lo que son las puertas, las ventanas, los interiores de los edificios, prácticamente engullen a la gente que hay allí. En algunas secuencias totalmente, yo os digo, sobrecogedoras. Y es aquí donde el personaje de Clark Gable, el protagonista de la película, va a tener un giro muy inesperado dentro de lo que es el film. Entonces él pasa de tener evidentemente esos sentimientos por Janet MacDonald, que ya los tenía y muy fuertes, realmente a perder la cabeza absolutamente por ella. En la secuencia después del terremoto y su réplica, porque también Wheeler Van Dyke ha metido la secuencia del terremoto y luego su correspondiente réplica en la que vuelve a vibrar la tierra y se produce una serie de incendios a lo largo de todo San Francisco, y además visualizados por Clark Gable de un modo fascinante, en el que vemos toda la ciudad de San Francisco, que evidentemente es una maqueta, pero construida con un realismo absolutamente magistral, está prácticamente toda en llamas. Y además es que debido a las grietas del terreno se han resquebrajado por completo el asfalto y todo lo que son las bocas de riego han quedado completamente destruidas. Por lo tanto, lo que hace el fuego es engullir por completo la ciudad de San Francisco. La gente, o sea, lo que son los policías, todos los cuerpos de seguridad, tienen que ir volando edificio tras edificio. Pero Blackie, Clark Gable, que ha perdido por completo de vista al personaje Janet MacDonald, a su enamorada, lo que hará será pues una especie de peregrinación a través de la ciudad de San Francisco durante media hora de película, andando de día, andando de noche, volviendo a dar de día, y lo que nos hace Wheeler Van Dyke es un nuevo retrato de la ciudad de San Francisco, completamente destruida, que además choca frontalmente con la imagen que se nos había dado de San Francisco al principio del film. Si en esa fiesta de Nochevieja, en el principio del film, todo era alegría, bullicio, vicio, perversión, juegos clandestinos, absolutamente todo lo que se puede dar en una ciudad al borde de la depravación, al final, cuando Blackie anda por las calles de San Francisco, lo que se nos muestra es justamente la otra cara de la moneda. Una ciudad destruida, la gente prácticamente tumbada en el suelo, muertos por doquier, explosiones de los edificios para volarlos. Y lo que hacen es abrir una especie de cortafuegos, todo lo que son los cuerpos de seguridad, los bomberos, los policías, para que evidentemente el fuego no se extienda. Y esa gran mansión que veíamos realmente, de esas personas tan materialistas que querían decirle a Janet MacDonald, de esa mujer que se casara con su hijo por su dinero, no por su amor, parece que también recibe un castigo divino. Y ese castigo divino es la voladura por completo del edificio. Una maqueta hecha realmente espléndida, también absolutamente destruida. Es como si realmente el terremoto de San Francisco, ante esa ciudad de vicio, de perversión y de ciudad completamente inmoral, que es como sus propios personajes la definen a San Francisco, digamos que el terremoto es un terremoto absolutamente purificador. Y es purificador porque se nos presenta esa purificación en lo que es el personaje de Clark Gable, el personaje de Blackie Norton, que realmente a él ya no le importa ni su espectáculo de variedades, no le importa absolutamente nada sus locales, que han quedado todos destruidos, sino que le importa es el amor realmente de Janet MacDonald, de su personaje. Pero fijaos hasta qué punto el personaje de Janet MacDonald puede ser personificado en esta película como si fuera un ángel, ya que en uno de los últimos planos de la película lo que se nos muestra es el personaje de Janet MacDonald que con su voz
lo que hace es cantarle a unos padres que acaban de perder a uno de sus hijos, no sé si era un niño o una niña, en unas tiendas de campaña improvisadas a las afueras de San Francisco, donde hay miles y miles de personas que han perdido sus hogares. Pero que ella, con su voz de soprano, está allí, pues como si fuera un ángel absolutamente, para dar vida a todo ello. Y cuando Clark Gable la ve en lo alto de ese promontorio, como si fuera una especie como de Jesucristo o de ángel aparecido, entonces es cuando él se arrodilla al lado de Spencer Tracy, de su sacerdote, y llorando da las gracias a Dios de que su ángel, su enamorada, Janet MacDonald, no haya fallecido, sino que hubiese sido como una especie de ángel caído del cielo que ha venido para guiar, digamos, a las almas o a las personas de la ciudad de San Francisco, digamos, ya no solo cantándoles a las clases medias, a las clases bajas y a las clases altas, sino cantándoles en los difíciles momentos que han pasado después del terremoto. Es decir, que el personaje de Janet MacDonald, su auténtico rostro, su auténtica cara se nos muestra al final de la película. Se nos muestra, digamos, como un ángel que ha venido al lado del padre. Por eso la relación que tienen Janet MacDonald y Spencer Tracy es muy cercana. Es como si el personaje de Janet MacDonald llevase a un ángel realmente en su interior, porque su interpretación es intencionadamente de un personaje muy bueno, muy inocente y que seguía más por amor que realmente por otras cosas, pero que también quiere realizar sus sueños. Es San Francisco una película que tiene muchísimas lecturas, una lectura religiosa a través del personaje Janet MacDonald, una historia de amor realmente con un trío amoroso inconfundible, donde los personajes son ambiguos, donde los personajes no se nos dan a conocer absolutamente, sino que nosotros tenemos que interpretarlos. ¿Es realmente Blackie tal y como es? ¿Es realmente un personaje que es un descerebrado y un sinvergüenza? ¿O que tiene realmente un trasfondo de un gran buenismo y una gran bondad, como se nos muestra al final de la película? ¿Es realmente el dueño del teatro Tivoli, el de la ópera? ¿Es realmente una persona bondadosa o es más materialista y que quiere también utilizar a Janet MacDonald como cantante, al igual que Blackie, en su club de variedades? Por eso os digo que esa ambigüedad tan calculada lo que hace es enriquecer todavía más a los personajes para que nosotros nos quedemos con la versión o lo interpretemos a nuestra manera. He ahí lo que se diferencia las películas que son obras maestras de las que no lo son. Esas películas que tienen varias capas de significado, varias lecturas que podemos interpretarlas de mil maneras diferentes. Argumentalmente hablando, San Francisco es una película muy rica en su desarrollo y además que la narrativa de Willard Van Dyke, deudora evidentemente de David Ward Griffith, es completamente limpia. No hay acciones dentro, o mejor dicho, no hay acciones que estén desarrolladas en un fuera de campo, sino que todas las secuencias tienen un significado, nos dan a entender algo. Tiene un desarrollo lineal, pero dentro de su linealidad es compleja porque los personajes están en continuo desarrollo, en continuo funcionamiento, y además que todos ellos se complementan de una manera perfecta. Hay absolutamente una química envidiable entre el personaje de Clark Gable y de Janet MacDonald, y una química estupenda entre Spencer Tracy y también de Clark Gable en esa relación de amistad, porque ellos habían sido niños habían sido amigos prácticamente desde que eran niños. Y evidentemente un arco argumental que hasta la llegada de lo que es el terremoto se nos antoja complejo, pero que luego después de ese cambio de tono de lo que es el melodrama a la tragedia muy exacerbada y muy profunda, una tragedia con una gran carga de profundidad, se nos antoja que esos personajes terminarán siendo más complejos. Y en esa última media hora, todo lo que hemos visto de los tres personajes principales lo veremos cambiado. Veremos a un Clark Gable distinto. Veremos a un Spencer Tracy que se había enfadado con Clark Gable por el puñetazo que le había dado, totalmente distinto, porque evidentemente siendo un sacerdote tiene el afán de curar, de perdonar. Pero evidentemente también un giro importante en el personaje de Janet MacDonald. Ya no es la cantante, digamos, de la ópera o del teatro de variedades, sino que se ha convertido en un auténtico ángel para la ciudad de San Francisco. Unos cambios de los personajes absolutamente y completamente inesperados. Técnicamente estamos hablando de que Willard Van Dyke era un director que ya no solo dominaba la narrativa, ya os digo que fue alumno de Griffith, y domina la narrativa pues igual que John Ford, igual que Raoul Walsh, igual que Cecil B. DeMille, igual que los grandes de la época, igual que Howard Hawks, igual que todos aquellos directores que habían trabajado en el cine mudo y que habían tenido contactos con Griffith.
evidentemente. Hombre, Howard Hawks no mucho, prácticamente nada, porque Howard Hawks hizo muy poco dentro de lo que es el cine mudo, hizo mucho más Willard Van Dyke, hizo mucho más John Ford, pero aquí Willard Van Dyke se nos muestra además como un excelente director que además sabe acoplar los efectos visuales para que sean una parte más de la película, pero que no se coman por completo a los personajes y a la historia, como ocurre prácticamente en todas las películas con efectos especiales de hoy, en el que los protagonistas son los efectos especiales, pero es que los protagonistas tienen que ser la historia y los personajes, porque el cine es el arte de la interpretación y el arte de contar historias con una puesta en escena, como muchas veces os he comentado. Y evidentemente todos esos registros nos muestran a un director absolutamente ya no solo competente en la narrativa, sino un director que domina lo que es la dirección de actores, domina lo que son los arcos argumentales, el desarrollo de los personajes y los efectos especiales. Y ojo, no es fácil. Hay pocos directores en la historia del cine que sepan combinar todos estos elementos y de una manera brillante. Pero es que Woodbridge Van Dyke, mejor dicho Willard Van Dyke, que es como yo le conozco, además que tengo un libro, a ver si os lo enseño, en el que además Willard era como, digamos, le llamaban como de diminutivo de Woodbridge, que era, Woodstock, que era su nombre, era su nombre auténtico, pero es que ahora no me acuerdo cuál era. Pero yo siempre le había conocido como Willard Van Dyke. Pero es que Willard Van Dyke tenía eso, que sabía combinar los efectos especiales, lo que eran las interpretaciones, una narrativa muy pulida, y además todo ello con una planificación muy parecida además, que no tiene nada que envidiar a la de John Ford. Willard Van Dyke también domina la profundidad de campo. Muchísimos de los escenarios, tan como están filmados y planificados, nos van a recordar a importantes títulos de John Ford, como puedan ser Que Verde era mi valle, como puedan ser Pasión de los fuertes o La diligencia, sin ir más lejos. Es decir, siempre, por ejemplo, enfocados de un modo como un tanto oblicuo, la cámara un tanto oblicua, para que podamos ver de fondo, o mejor dicho, en perspectiva, todo lo que es desde el principio hasta el final de lo que es el decorado. Y además con la misma definición, dándonos a entender que la puesta en escena es realmente de auténtico lujo. La puesta en escena debido al diseño de producción. También San Francisco además es como si fuera además una película también hasta cierto punto de época, porque es que además de desarrollarse en 1905, 1906, la mayoría 1906, pues evidentemente todo lo que es el vestuario, todo lo que son los decorados, todo lo que es la escenografía, es una auténtica película de época en todos los sentidos. El interior, por ejemplo, de la mansión de la madre del dueño de la ópera, es un auténtico canto a lo que es el diseño de producción más lujoso. Sobre todo los vestidos, el vestuario que lleva Janet MacDonald y que luce a lo largo de toda la película. Yo creo que incluso diseñadores de producción posteriores de la historia del cine, como Dante Ferretti, que fue el diseñador de producción de Luchino Visconti, luego lo fue de Martin Scorsese, yo creo que incluso para lo que es la elegancia de la puesta en escena, pudieron incluso reflejarse o pudieron beber mucho de las fuentes de los clásicos como el San Francisco de Willard Van Dyke, ese San Francisco absolutamente de época en donde vemos los coches con los caballos, donde vemos ampulosos decorados, donde vemos un vestuario muy trabajado, donde vemos las costumbres y el comportamiento de la gente, vemos cuáles son, digamos, sus lados oscuros, sus lados luminosos, porque ya os digo que San Francisco se nos muestra desde las dos mismas perspectivas, pero eso sí, una ciudad cargada totalmente, como diría el personaje de Spencer Tracy, cargada de pecado. También en lo que se refiere a los efectos visuales, atención porque son una auténtica maravilla. Para ser de 1936, los efectos visuales parecen de una película de los años 70 o de los años 80. Es decir, están tratados con una verosimilitud que son fascinantes. Hay un plano en el que un policía le dice a Clark Gable, por favor apártese porque vamos a volar el edificio del fondo. Y el edificio del fondo, evidentemente, que está a punto de derruirse y que se derruye, se cae prácticamente ante nuestros ojos, está hecho además a cámara lenta y además la maqueta con un grado de detallismo y con un realismo absolutamente memorable. Es decir, Willard Van Dyke era uno de esos especialistas en efectos especiales que siempre se le nombró, que se le tuvo en cuenta por sus insuperables efectos visuales, absolutamente desbordantes. Y en San Francisco realmente pues nos da un espectáculo visual que ya sea por su escenografía, por su diseño de producción, por la dirección artística de época, por el vestuario, por los efectos visuales, por todo lo que son las calles derruidas, por lo que son las maquetas que están en continuo
en continuo movimiento en los terremotos, los fuegos posteriores. Es decir, todo está, digamos, técnicamente tan pulido que hace de San Francisco una obra maestra ya no solo visual, sino una obra maestra de los efectos especiales y evidentemente una obra maestra de la historia y de los personajes, como tenía realmente que ser de un director de la talla de Wheeler Van Dyke. San Francisco es una película realmente a tener en cuenta en la historia del cine. Es una de esas películas que dentro de la filmografía de los años 30 es un absoluto clásico. Es una película en la que prácticamente todo roza la perfección, por no decir que es perfecto. La película protagonizada por el rey de Hollywood en ese momento y por una de las grandes actrices del musical por aquel entonces, que era Jeanette MacDonald, y uno de los mejores actores de todos los tiempos, que fue Spencer Tracy. Todos ellos bajo la batuta, la dirección de uno de los grandes artistas de la historia del cine, que fue Wheeler Van Dyke, que supo combinar dirección de actores, películas de época, melodrama, tragedia, efectos visuales, todo ello en una película con diversas capas de lectura, donde se nos da a ver lo que es el lado oscuro de San Francisco, el lado luminoso, y con unos personajes muy ambiguos que caminan entre lo díscolo, lo religioso, también lo ambiguo, pero también la bondad y la fealdad. Realmente San Francisco es una película a tener en cuenta, una absoluta maravilla de film. Wheeler Van Dyke en 1936 nos regaló una absoluta joya. San Francisco con Clark Gable, Jeanette MacDonald y Spencer Tracy. Auténtico cine con mayúsculas. No os la podéis perder. Darle una oportunidad a este absoluto clásico de la historia del cine. Cine con mayúsculas y además del bueno. Poquitas producciones catastrofistas pueden realmente estar a la altura de esta grandísima obra maestra. Para mí, la primera gran película de catástrofes de la historia del cine, y posiblemente una de las 2 o 3 mejores dentro del género de catástrofes, si es que lo englobamos dentro del género de catástrofes, porque ya os digo que puede pasar como un musical, como un melodrama, como una historia de amor, como una tragedia, pero también como una gran epopeya, incluso de proporciones bíblicas. Porque prácticamente bíblicas se puede decir que es el mensaje soterrado, o uno de los varios mensajes soterrados de esta película, que juega a ser a veces sátira política, evidentemente película de catástrofes y una intensa historia de amor a 3 bandas. San Francisco de Wheeler Van Dyke de 1936. No os la perdáis porque merece absolutamente la pena. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.